La compleja anatomía del árbol traqueobronquial, la mecánica del aparato respiratorio y los sofisticados mecanismos de transporte de oxígeno y dióxido de carbono se combinan para cumplir dos finalidades esenciales: la difusión rápida de oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre de los capilares pulmonares y el movimiento de dióxido de carbono en dirección contraria. La contracción del diafragma, los músculos inspiratorios, mueven alrededor de 500 mililitros de aire alrededor de los pulmones. Y una vez dentro, el siguiente paso de la respiración es la difusión de los gases a través de la barrera hematoalveolar, proceso denominado como hematosis. En la clase de hoy, pues, vamos a analizar los principios físicos del intercambio gaseoso a través de la membrana respiratoria. Muy bien, chicos. Supongamos que hay una determinada habitación que está dividida por una pared que es permeable a oxígeno y que divide a la habitación en dos compartimientos, en un compartimiento A y en un compartimiento B. Digamos que en el compartimiento A hay una mayor concentración de aire en comparación que en el compartimiento B, de modo de que se va a producir una difusión de moléculas de aire desde la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Y esto es lo que se conoce como la ley de Fick, el cual afirma que el número de moléculas que atraviesan una membrana es directamente proporcional a su gradiente de concentración. Esto quiere decir de que si en determinado lugar hay un mayor número de moléculas concentradas, más van a ser las moléculas de este compartimiento que van a atravesar la membrana para llegar a aquel compartimiento que tiene menor concentración de moléculas. Ahora ubiquémonos en un lugar mucho más similar a la anatomía humana, un lugar mucho más similar a la barrera hematoalveolar. En lugar de ser una barrera sencilla que separa dos compartimientos secos, digamos que hay una barrera húmeda, recubierta por una película de agua, que separa un compartimiento seco, representado por el alveolo, y un compartimiento lleno de líquido, representado por los vasos sanguíneos y el plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí ya no aplicamos la ley de Fick, sino que aplicamos la ley de Henry, la cual nos dice tres cosas importantes. La primera, que a mayor área de superficie, mayor va a ser la difusión de los gases. Y es obvio, porque si tenemos una superficie más grande, esto va a significar que más moléculas, en este caso de oxígeno, van a poder atravesar la barrera hematoalveolar para finalmente llegar hacia el plasma sanguíneo. El segundo punto es que a mayor grosor de la barrera, menor va a ser la difusión. Y esto es un detalle obvio también. Recordemos que el epitelio del tracto respiratorio es un epitelio plano simple representado por los neumocitos. Es un epitelio relativamente fino, aparte del endotelio vascular que encontramos del otro lado. Estos epitelios planos, súper delgados, facilitan la transmisión o el transporte, la difusión, en este caso, de oxígeno desde el alvéolo hacia el plasma sanguíneo. Y el último punto importante es que a mayor concentración de un gas, mayor será su difusión a través de una barrera. Y esto es lo que se conoce como la presión parcial. Esto nos redirige pues al siguiente tema, la presión de los gases disueltos. En este mismo instante, en la habitación en la que ustedes se encuentran, el aire que nos encontramos inspirando tiene una presión. Una presión que va a estar dada por la concentración de partículas o de moléculas que chocan unas contra otras. Esto quiere decir que la presión es directamente proporcional a la concentración de moléculas de un gas. Vemos aquí en esta imagen, este compartimiento tiene pocas moléculas que chocan entre sí, que no generan una presión tan grande, en comparación con este segundo compartimiento que tiene mucho más moléculas que se encuentran chocando unas con otras, lo cual tiene una presión mucho mayor. Considerando pues de que el aire que nosotros inspiramos tiene una presión aproximada de 760 milímetros de mercurio y está formado por una mezcla de nitrógeno con oxígeno, esto es algo que lo aprendimos en el colegio, sabemos de que el aire es 79% nitrógeno y ese 79% representa aproximadamente 600 milímetros de mercurio del total de la presión que tiene el aire a nivel del mar. Y el aire también tiene en su composición un 21% de oxígeno. 21% que representa aproximadamente 160 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que la presión parcial de oxígeno en la mezcla de aire es de 160 milímetros de mercurio. La presión parcial es la presión que ejerce un gas dentro de una mezcla.
¿sí? Y esta presión parcial pues va a depender de dos cosas. La primera, de la concentración de las moléculas dentro del gas. Y la segunda, del coeficiente de solubilidad. Esto es un concepto que lo vamos a entender un poco más adelante cuando estemos hablando en el caso de la sangre. Ya que en el caso de la sangre, digamos que este es un vaso sanguíneo. Aquí está la pared del vaso sanguíneo. La sangre se encuentra ahí con el eritrocito, ¿no? Y tenemos al CO2 y al oxígeno, que son los dos gases más importantes de los cuales vamos a estar hablando hoy. El oxígeno difunde hacia el interior de la misma manera que lo hace el CO2. Pero ojo que el CO2 es 20 veces más soluble en sangre de lo que es el oxígeno. Así que por así decirlo, el CO2 se disipa y la presión parcial que ejerce el CO2 dentro de la sangre es mucho menor en comparación con la del oxígeno, porque el CO2 es mucho más soluble dentro de esta solución, dentro de esta mezcla, de lo que es el oxígeno. Espero que haya quedado claro esto de acá, porque es un detalle muy importante que suelen tomar en las lecciones. ¿De qué depende la presión parcial? Pues depende de dos cosas. De la concentración de las moléculas dentro de la mezcla, obviamente, mientras más moléculas, mayor presión, y del coeficiente de solubilidad. Mientras más soluble, menos presión, porque al solubilizarse, por así decirlo, al mezclarse, el gas se disipa y pierde su fuerza de presión. Listo, entonces. Vamos ahora a hablar de la difusión de los gases entre la fase alveolar y la fase capilar, o la fase de la sangre pulmonar en este caso. Ubiquémonos a nivel de toda la barrera hematoalveolar. La presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono hace de que los gases difundan de manera aleatoria, desde el alveolo hacia la sangre, en esta dirección, o desde la sangre hacia el alveolo. Pero, ¿en qué dirección se va a producir una difusión neta? Ya que hablamos en un principio que la difusión es un movimiento aleatorio de partículas. Sin embargo, este movimiento, recuerden que siempre se rige por su grado de concentración. Como nosotros sabemos que la presión parcial de oxígeno es mayor en el alveolo, este difunde desde el alveolo hacia la sangre. Y como sabemos que la sangre que se encuentra en los capilares pulmonares es sangre venosa, es decir, sangre cargada con dióxido de carbono, el dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia el alveolo. Ahora vamos a hablar un poco de cantidades y vamos a conocer el mecanismo básico de difusión de sangre, es decir, vamos a explicar en este momento cómo es que se da la hematosis. En esta imagen de acá a la izquierda, por cierto, pueden observar ustedes que durante la fase de inspiración nosotros ingresamos oxígeno a los pulmones, por ende el aire que se encuentra dentro del alveolo está cargado en oxígeno y es pobre en dióxido de carbono. Mientras que la sangre que se encuentra a nivel del capilar está cargada de dióxido de carbono y tiene bajos niveles de oxígeno. Sin embargo, una vez que se produce esta difusión, durante la fase de la expiración, el alveolo se carga de dióxido de carbono y el oxígeno pasa hacia el capilar sanguíneo y la sangre en este momento se convierte en sangre arterial con un gran porcentaje de oxígeno en su interior. Dicho esto, pues vamos ahora a hablar de cantidades. Vamos a hablar de la concentración y de la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono en el alveolo y en la sangre. Y mucho ojo con este detalle. Durante cada inspiración, nosotros ingresamos al alveolo grandes cantidades de oxígeno que son rápidamente absorbidos hacia la sangre. La presión parcial de oxígeno en el ambiente, yo les había mencionado que es de 160 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión que tiene el oxígeno dentro del alveolo es de 100 a 104 milímetros de mercurio. El libro de fisiología de Guyton es el único que nos dice que el aire alveolar es de 104 milímetros de mercurio. El resto de libros de fisiología vamos a ver que dice 100 milímetros de mercurio. Ya les voy a explicar por qué la diferencia, pero primero es un detalle muy importante. ¿Por qué si el oxígeno dentro del aire del ambiente tiene una presión parcial de 160 milímetros de mercurio, por qué al llegar al alveolo disminuye a 100 o 104 milímetros de mercurio? Pues recordemos que existe un espacio muerto anatómico, ¿sí? Todas las vías aéreas, la tráquea, los bronquios, la laringe, todo este espacio muerto va a estar ocupado por dióxido de carbono.
Así que el oxígeno que ingresamos del aire se mezcla parcialmente con ese dióxido de carbono y por eso su presión parcial disminuye desde 160 milímetros de mercurio a 100 o 104 milímetros de mercurio. Ahora bien, otro detalle importante, ¿por qué la diferencia entre Guyton y el resto de libros de fisiología? Y es que el aire apenas llega al alvéolo, llega con una presión, en efecto, de 104 milímetros de mercurio. Sin embargo, justo antes de que se produzca la hematosis o mientras se está produciendo la hematosis, esta presión se iguala a 100. Y ese es el detalle importante, ¿ah? Aquí nosotros podemos ver que la sangre venosa tiene una concentración de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio. Debido a que la sangre venosa tiene 40 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno en el alvéolo es de 100 milímetros de mercurio, se produce ese paso de oxígeno hacia la sangre arterial y el dióxido de carbono ingresa al alvéolo. Vamos ahora a ver entonces de la concentración y la presión parcial del dióxido de carbono en el alvéolo. Durante cada expiración se eliminan continuamente grandes cantidades también de dióxido de carbono. De hecho, Fisiología de Guyton de nuevo nos dice de que durante un minuto nuestro cuerpo elimina aproximadamente de 200 a 800 mililitros de dióxido de carbono cada minuto. La presión parcial de dióxido de carbono dentro del alvéolo es de 40 milímetros de mercurio. Y de nuevo vemos como la presión parcial de dióxido de carbono es mayor en la sangre que en la del alvéolo, el dióxido de carbono difunde hacia el interior del alvéolo y el oxígeno difunde hacia el interior del vaso sanguíneo. Y así, chicos, es como se produce rápidamente la hematosis, por esta diferencia de presiones. Espero que haya quedado claro este concepto. Memorícense estas cantidades porque estos les toman y esto de aquí también y esto de acá también. Ahora bien, vamos a hablar ahora de esto de aquí. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la estructura, la ultraestructura, la histología de la barrera hematoalveolar? ¿Por qué se da este intercambio tan agresivo? Dentro del pulmón nosotros tenemos algo denominado como lobulillo respiratorio, que es la porción terminal del árbol bronquial donde se está produciendo la difusión de los gases. De hecho, acá nosotros estamos viendo. Este es el lobulillo respiratorio, ¿sí? Que está compuesto sucesivamente por un bronquiolo respiratorio, por los conductos alveolares, por los atrios y por los alvéolos. Aproximadamente dentro de los pulmones, nosotros tenemos 300 millones de alvéolos. Cada alvéolo, cada una de estas cavidades diminutas tiene un diámetro promedio de 0.2 milímetros. Son cantidades infinitamente pequeñas. Y vemos también que cada uno de estos alvéolos está en íntima relación con un lecho capilar denso, que aquí estamos observando cómo las arterias pulmonares engloban a los alvéolos, se ramifican y se transforman en venas pulmonares que están cargadas de oxígeno. Recuerden que a nivel del corazón y del pulmón, las arterias pulmonares en el adulto son las únicas arterias que llevan sangre venosa, mientras que las venas pulmonares son las únicas venas en el adulto que llevan sangre arterial. Ahora bien, vamos a analizar esto de aquí. La membrana respiratoria, también denominada como barrera hematoalveolar o barrera hematogaseosa. Nosotros ya vimos en histología que el epitelio que tapiza el alvéolo es un epitelio plano simple donde encontramos dos tipos de células. Los neumocitos tipo 1, que son las células epiteliales por excelencia, y los neumocitos tipo 2, mucho más grandes, que son los encargados de la producción del surfactante o agente tensoactivo. Eso ya lo revisamos en los primeros vídeos de fisiología respiratoria, ¿no? Que este es el responsable de la producción del dipalmitoil fosfatotidilcolina, que es el componente principal del surfactante. Ahora bien, aquí nosotros también podemos ver la relación que tiene el epitelio alveolar con el vaso sanguíneo. Esto es un vaso sanguíneo. Este es el endotelio del vaso sanguíneo. Y vemos que tanto el epitelio alveolar como el endotelio vascular tienen estas pequeñas depresiones y van a estar separadas por una fina capa de color verde que corresponde a la membrana basal. Y de hecho, si les preguntan
¿Cuáles son las capas que componen la membrana respiratoria? Son las siguientes, yendo de superficial a profundo, desde el alveolo hacia el endotelio. Encontramos primero al epitelio plano simple del alveolo, representado por los neumocitos. Aquí está, este es el neumocito. Luego nosotros encontramos que el neumocito obviamente va a estar rodeado por esta pequeña película que corresponde al surfactante. Debajo del neumocito, como en todo epitelio, debajo de todo epitelio tenemos una membrana basal, aquí de color verde. Una fina membrana basal. Luego nos encontramos, de hecho aquí se explica mucho mejor, este es el endotelio, esta es la membrana basal, hay un pequeño espacio intersticial que a veces ni siquiera existe, luego nos encontramos con otra membrana basal y finalmente nos encontramos con el endotelio vascular. Y esas son todas las capas que componen a la membrana respiratoria. Esta membrana, pues a pesar de tener 5 o 6 capas, dependiendo de cómo lo vean, tiene un grosor tan fino que oscila entre los 0,2 y 0,6 micras. Es extremadamente fino. Esto facilita pues el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono hacia el alveolo y desde el alveolo. Otro detalle muy importante es que estos capilares sanguíneos son tan pequeños que obligan al eritrocito a plegarse sobre sí mismo, a deformarse. De modo que también no existe tanto plasma para que el oxígeno cruce directamente hacia el eritrocito y se una a la hemoglobina. Y esto pues nos redirige a la última parte de este vídeo, ya para terminar. Y vamos a mencionar cuáles son los factores que influyen en la velocidad de difusión de los gases a través de esta membrana respiratoria. Son 4 cosas. Primero, el grosor de la membrana. Ya lo habíamos mencionado, ya que recordemos que si esta membrana respiratoria aumenta en grosor, dificultaría mucho más el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Esto, por ejemplo, sucede en el edema agudo de pulmón, en donde el intersticio se llena de líquido y por ende el grosor de la membrana respiratoria aumenta. El paciente va a tener dificultades para poder asimilar los gases y por ende se va a presentar con disnea. Luego tenemos el segundo punto, el área de la superficie de la membrana. ¿Sí? Mientras mayor área de superficie nosotros tengamos, mayor va a ser el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Sin embargo, hay enfermedades que reducen el área de superficie, como por ejemplo el enfisema. El otro punto es el coeficiente de difusión de los gases en la sustancia de la membrana y la diferencia de presión parcial de gases entre los dos lados. Y estos, chicos, son los 4 factores que influyen en la velocidad de difusión de los gases a través de la membrana respiratoria. Y con esto terminamos. El siguiente vídeo que vamos a hablar es sobre regulación y control de la ventilación por parte del sistema nervioso, que está muy interesante. No se lo pierdan y sin más que decir entonces, me despido. Adiós.